Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que es insuficiencia renal, recordando que la insuficiencia renal es aquella condición en la cual los riñones dejan de cumplir normalmente con sus funciones, que son la de filtración de la sangre, la de la mantención de la homeostasis de los líquidos, electrolitos, del estado ácido-base, y también cumplen un papel en la regulación de la presión arterial, la producción y secreción de eritropoyetina, renina, prostaglandinas y 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta vez vamos a repasar un poquito de las distintas funciones del riñón para que se comprenda bien luego cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de una insuficiencia renal crónica. En primer lugar tenemos la función excretora del riñón. Esta función es a partir de la cual se va a producir la orina. Precisamente la orina se va a producir a partir de la sangre por medio de 3 procesos, que son los procesos de filtración de la sangre, reabsorción y secreción de distintas sustancias. El filtrado glomerular normal es de 120 mililitros minuto y constituye el mejor índice global de función renal, porque este filtrado glomerular se va a reducir en relación con un daño renal y en general el resto de las funciones renales van a empeorar en forma paralela a la caída de este filtrado glomerular. Recordemos que lo que representa este valor es el volumen de sangre filtrado por minuto o por unidad de tiempo, como quieran llamarlo. A partir de esa filtración van a llegar a la cápsula de Bowman agua, electrolitos, urea, creatinina y demás sustancias. Desde la cápsula de Bowman, ese filtrado glomerular va a pasar hacia el sistema tubular renal, en donde se van a dar los otros 2 procesos, que son los procesos de reabsorción y de secreción. Las sustancias que se reabsorben principalmente van a ser agua y electrolitos, como por ejemplo el sodio, como por ejemplo el bicarbonato, el calcio. Y también se van a reabsorber otras sustancias como la urea y la creatinina. La urea va a ser reabsorbida en mayor medida que la creatinina porque es una molécula más pequeña y que por ende atraviesa con mayor facilidad el epitelio tubular. Por otro lado, se van a secretar otros electrolitos hacia la luz tubular, ¿sí?, como por ejemplo los protones, es decir, el hidrógeno, o como por ejemplo el potasio, sumándose a la carga filtrada y por ende eliminándose en la orina. Cuando el filtrado glomerular cae, todas las sustancias que normalmente se eliminan con la orina empiezan a aumentar sus concentraciones en sangre. Y por ende la persona va a tener hiperpotasemia, va a tener acidosis metabólica, va a tener retención de sodio y agua, que a su vez va a llevar a la hipertensión arterial y a los edemas. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de líquido circulando, ¿sí?, en nuestros vasos sanguíneos y por ende ejerciendo una mayor presión y por ende filtrándose hacia el intersticio también. Y también vamos a tener una acumulación en sangre de urea y de creatinina, ¿sí?, que nos van a dar la uremia y la azoemia, con el cuadro clínico que eso implica, que es lo que vamos a ver después también. Otras funciones renales son la de secreción de ciertas sustancias, por ejemplo, secreción de renina. La renina es una hormona que se libera bajo el estímulo de una disminución de la carga filtrada de sodio, que a su vez se produce por una disminución de la tensión arterial o una disminución del flujo renal. Es decir, nosotros tenemos una disminución del flujo renal, por ejemplo, porque las arterias renales están obstruidas, porque tenemos aterosclerosis y porque tenemos arteriolosclerosis hialina, ¿sí?, 2 patologías que son muy prevalentes porque se asocian en general la hipertensión arterial, que es muy frecuente en la población, y esa disminución del flujo renal va a hacer a su vez que disminuya el filtrado glomerular y por ende que disminuya la carga filtrada de sodio, estimulando a nivel de la mácula densa la secreción de esta hormona. Otra posibilidad es que esta secreción sea estimulada por el sistema simpático. Una vez que se libera esta hormona, la renina, lo que hace es activar al angiotensinógeno que se produce a nivel del hígado en angiotensina 1, la cual a su vez es transformada en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina
dando lugar justamente a esta sustancia que es vasoconstrictora y por ende aumenta la resistencia periférica total. Y esta angiotensina 2 también va a estimular la secreción de aldosterona, la cual va a tener un efecto de aumentar la reabsorción renal de sodio y de agua. Este aumento de la reabsorción renal de sodio y agua y este aumento de la resistencia periférica total, ambos van a generar un aumento de la tensión arterial. Por otro lado, el riñón también produce a la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es la encargada de convertir a la vitamina D en su forma activa, es decir, el 25-hidroxicolecalciferol se transforma en 1,25-dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, la cual va a estimular la absorción intestinal de calcio y de fósforo y va a estimular también la reabsorción renal de calcio. Después vamos a ver cómo la insuficiencia renal crónica genera un gran trastorno del metabolismo óseo y en parte es por esta disminución de la secreción de esta enzima que es la encargada de transformar a la vitamina D en su forma activa y por ende se va a ver afectado el metabolismo óseo, el metabolismo del calcio y del fósforo en realidad. Y finalmente también el riñón secreta otra hormona que es la eritropoyetina, la cual se libera bajo el estímulo de la hipoxia tisular y bajo el estímulo simpático o de prostaglandinas y que tiene como función estimular la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Por ende, la disminución de la función renal y la disminución de la producción de la eritropoyetina va a generar una anemia, que es de tipo normocítica normocrómica, es decir que los glóbulos rojos son normales y que tienen cantidades de hierro normales, pero están disminuidos en número. La enfermedad renal crónica, que es como actualmente en realidad se llama a la insuficiencia renal crónica, es decir, ya se eliminó ese término, se define como la presencia de alteraciones de la estructura de la función renal que acontecen en un periodo superior a los 3 meses. Esta entidad clínica se caracteriza por un deterioro progresivo e irreversible de la función renal debido a la lenta destrucción del parénquima y se va a desarrollar en distintas etapas. Según la KDIGO del 2012, vamos a tener este cuadrito que nos clasifica a la enfermedad renal crónica precisamente en distintos estadios dependiendo del filtrado glomerular y de la albuminuria, ya que tanto el filtrado glomerular como la albuminuria constituyen los principales factores pronósticos, es decir, tanto la disminución del filtrado glomerular como el aumento de la albuminuria incrementan el riesgo cardiovascular de estos pacientes y producen un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal, y por ende son los más importantes de controlar. En relación con las causas de la insuficiencia renal crónica o en este caso de la enfermedad renal crónica, tenemos que decir que cualquier nefropatía, es decir, cualquier patología que afecte al riñón y sea crónica puede llevar a la insuficiencia, ¿sí? Y estas enfermedades pueden clasificarse según qué región del riñón afectan de forma inicial. Si bien en un estadio terminal de la enfermedad, obviamente el tejido renal va a estar globalmente afectado, ¿sí? En este caso, entonces, podemos clasificarla como las nefropatías crónicas que afectan inicialmente a los glomérulos, que van a ser las glomerulopatías primarias o las glomerulopatías secundarias, como por ejemplo la diabetes o el lupus, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener las nefropatías crónicas que afectan inicialmente a los túbulos y al intersticio, como por ejemplo enfermedades vasculares como la hipertensión arterial, enfermedades infecciosas como la pielonefritis crónica, enfermedades obstructivas como la litiasis y los tóxicos, generalmente las altas dosis de analgésicos o en realidad el consumo crónico, ¿sí?, de altas dosis de analgésicos, el plomo, el cadmio, el uranio, etc. Todas estas pueden ser causas de enfermedad renal crónica, pero las que a nosotros más nos van a importar son la hipertensión arterial y la diabetes en este caso porque son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la hipertensión arterial genera enfermedad renal crónica? ¿Cómo es que la hipertensión arterial genera insuficiencia renal? En general es a partir de la vasculopatía, es decir, nosotros en la hipertensión arterial tenemos una aterosclerosis más desarrollada y más acelerada, en este caso a nivel de las arterias renales, y también en las arterias de pequeño calibre y las arteriolas tenemos la arteriolosclerosis hialina.
Ambas van a generar una disminución del flujo renal y por ende van a generar isquemia de la nefrona y por ende van a generar un daño isquémico a este nivel. A partir de este daño isquémico, el riñón se va a infiltrar de células inmunes como por ejemplo los macrófagos, que van a empezar a secretar factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta. Estos factores de crecimiento van a generar que las células mesangiales, ¿sí?, que son las marroncitas que ven acá en esta imagen de la nefrona, van a transformarse en una forma más inmadura, ¿sí?, previa, que son los mesangioblastos. Estos mesangioblastos tienen la capacidad de sintetizar matriz extracelular, es decir, de sintetizar tejido colágeno que se va a ir depositando alrededor, digamos, del mesangio. Es decir, que se va a ir fibrosando. Y esto es lo que se denomina como glomeruloesclerosis. Toda esta fibrosis va a ir comprometiendo la función renal porque va a ir en detrimento, obviamente, de lo que es el filtrado glomerular. Y además, obviamente, toda esta isquemia va a generar también una disminución de la función tubular, con lo cual no solo se va a ver afectado el filtrado glomerular, sino que también se va a ver afectadas las funciones de reabsorción y de secreción de sustancias. Y a la larga, a medida que se desarrolla este deterioro de la función renal, también van a ir deteriorándose el resto de las funciones, como las funciones de secreción de distintas hormonas. Por otro lado, sabemos que la diabetes puede generar enfermedad renal crónica en realidad por medio de diversos mecanismos, pero uno de ellos es la glicosilación no enzimática de las proteínas de la pared de los capilares glomerulares y de las arteriolas, así como la arterioloesclerosis hialina. En este caso, la arterioloesclerosis hialina es más marcada a nivel de la arteriola eferente y por ende existe un aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares glomerulares, justamente porque la sangre está llegando bien hacia la arteriola aferente, pero le cuesta salir por medio de la arteriola eferente, que está obstruida justamente por la presencia de esta arteriolosclerosis hialina, este endurecimiento y engrosamiento de las paredes. Entonces, este aumento de la presión a nivel de los capilares glomerulares va a generar un primer estadio de la nefropatía diabética, que es el periodo de hiperfiltración. Es decir, que en un momento existe un aumento del filtrado glomerular. Esa hiperfiltración va a ir dañando a las distintas estructuras a nivel del glomérulo, ¿sí?, y va a terminar generando una mayor proliferación de las células mesangiales y una mayor síntesis de matriz extracelular que se va a ir depositando a nivel del glomérulo, aumentando el tamaño del glomérulo, y esta es una de las razones por la cual la nefropatía diabética genera un riñón aumentado de tamaño, a diferencia del resto de las nefropatías que dan insuficiencia renal crónica en general. Y todo este depósito de matriz y esa expansión mesangial va a terminar generando un detrimento del filtrado glomerular. Es decir, que si bien primero hay una hiperfiltración, eso después cae. Las distintas manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica van a aparecer conforme disminuye el filtrado glomerular. Es decir, o bien son consecuencia de una caída del filtrado glomerular, o bien el resto de las funciones, como dijimos, caen de forma paralela a la caída del filtrado glomerular. Entonces, cuando el filtrado glomerular es mayor a 50 mililitros minuto, es decir, que es mayor al 50% del normal, el paciente suele estar asintomático. Recién cuando el filtrado cae por debajo de 50 mililitros minuto, comienza a aparecer la sintomatología. Entre 30 y 50 mililitros minuto vamos a tener nicturia en aquellos pacientes en los cuales la causa de su insuficiencia renal sea alguna alteración de la función tubular en general, en la cual hay una alteración justamente de la concentración de la orina y da lugar a un aumento de la diuresis durante la noche. Y también puede empezar a aparecer una alteración del metabolismo óseo, la cual va a ser aún más marcada cuando el filtrado glomerular caiga por debajo de 30 mililitros minuto, agregándose también la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, y cuando el filtrado cae por debajo de 14 mililitros minuto empezamos también a tener las manifestaciones derivadas de la retención de agua y sodio, de la retención de potasio y de la uremia.
Ahora vamos a ir explicando cada una de estas manifestaciones con distintos grafiquitos. En este caso vamos a explicar lo que es la alteración del metabolismo óseo mineral. En realidad la alteración del metabolismo del calcio y del fósforo. Dijimos que normalmente el riñón lo que hacía era generar a la enzima alfa-1 hidroxilasa, que era la responsable de transformar la 25-hidroxivitamina D o 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxivitamina D o dihidroxicolecalciferol, o también llamado calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Esta forma activa de la vitamina D lo que hacía era aumentar la reabsorción renal de calcio y favorecer a la eliminación de fósforo, además de estimular la absorción intestinal de ambos iones. Como tenemos una disminución de la producción de esta vitamina D activa, por ende tenemos una disminución de la reabsorción de calcio y por ende se genera una hipocalcemia, es decir, una disminución de la concentración en sangre de calcio. Esta hipocalcemia va a estimular a la secreción de paratormona por parte de las glándulas paratiroides, que va a estimular a la resorción ósea y la liberación de calcio, por ende, del hueso, y obviamente al debilitamiento de los huesos, con un mayor riesgo de que se produzcan incluso fracturas patológicas. Por otro lado tenemos lo que sucede con el fósforo, que como hay una disminución de la vitamina D y la vitamina D favorecía la eliminación renal de fósforo, y también tenemos una caída del filtrado glomerular y por ende una disminución de la eliminación de fósforo por esta causa, van a aumentar las concentraciones plasmáticas de fósforo, es decir que va a haber hiperfosfatemia. Este fósforo puede unirse al calcio liberado a partir de la resorción ósea y formar sales que se van a depositar en distintos tejidos, dando lugar a lo que se conoce como calcificación distrófica. Por ejemplo, pueden depositarse en este caso a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Por otro lado, dijimos que también había una disminución de la producción de eritropoyetina por parte del riñón y por ende tenemos una anemia que es de tipo normocítica normocrómica. Precisamente porque la eritropoyetina lo que hacía era estimular a nivel de la médula ósea la producción de glóbulos rojos. Como tenemos una disminución de la eritropoyetina, tenemos una disminución de la producción de glóbulos rojos. Por otro lado, también aparece la acidosis metabólica, como consecuencia de una menor secreción de los protones y una menor reabsorción del bicarbonato a nivel renal. Esta acidosis metabólica clínicamente puede manifestarse por medio de náuseas, de vómitos o de malestar general. Como consecuencia de una disminución de su filtrado y de su secreción, se va a acumular potasio a nivel de la sangre, dando lugar a hiperpotasemia, la cual puede dar lugar a parálisis o principalmente a arritmias cardíacas. Dependiendo de si esa hiperpotasemia es leve, moderada o grave, va a dar distintos tipos de manifestaciones a nivel del electrocardiograma. En la hiperpotasemia leve podemos ver a las ondas T picudas y altas, fíjense que superan ampliamente a la onda R. Ya cuando es una hiperpotasemia moderada, también hay un aplanamiento o incluso desaparición de la onda P, un QRS que es un poco más ancho, la onda T se mantiene picuda y también se prolonga el segmento PR, es decir, la distancia entre la onda P y la onda R, que es lo que está marcadito con azul, pero no se ve bien la onda P justamente porque está aplanada. Y por último, la hiperpotasemia grave, vamos a tener ya QRS completamente anchos que asemejan una arritmia ventricular y que pueden dar lugar incluso a una fibrilación ventricular o a una asistolia, que son ambos ritmos de paro cardíaco, es decir que esta hiperpotasemia puede dar una parada cardíaca. Y por otro lado vamos a tener también retención de sodio y de agua, justamente porque se van a filtrar menos, ¿sí? Es decir, la sangre se filtra menos, se elimina menos por orina y por ende se acumula dentro de los vasos sanguíneos, dando lugar a un aumento de la presión hidrostática y por ende de la presión arterial. Es decir, que tenemos una hipertensión arterial volumen dependiente y también van a aparecer edemas periféricos, justamente porque este aumento de la presión hidrostática hace que se filtre más líquido hacia el intersticio y aparezca, por ejemplo, edema a nivel de los miembros. Finalmente, cuando la caída del filtrado glomerular es por debajo de 14 mililitros minuto,
empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas derivadas de la acumulación de los productos nitrogenados en sangre, es decir, de la urea y de la creatinina, fundamentalmente de la urea. Estos síntomas pueden ser síntomas generales como las náuseas o la pérdida de apetito, que a su vez puede llevar a la pérdida de peso. Por otro lado, son pacientes con sangrado fácil por la disfunción plaquetaria, porque precisamente las toxinas urémicas generan un mal funcionamiento de las plaquetas que no pueden coagular de forma correcta, y por ende estas personas tienen una mayor tendencia al sangrado, una mayor tendencia a la generación de hematomas, de moretones, etc. Por otro lado, la uremia también puede generar a nivel cardíaco una pericarditis urémica, es decir, una inflamación de la membrana que recubre al corazón con la generación de un aumento del líquido pericárdico. También cuando las concentraciones de urea son muy altas, se puede observar lo que es la escarcha urémica, que es un polvo fino que es resultante de la evaporación de un sudor que tiene altas concentraciones de urea. Estos pacientes también pueden tener otras manifestaciones o alteraciones cutáneas, como por ejemplo una coloración de tipo cetrina, que es como un color medio amarillento, pálido amarillento, consecuencia de la anemia y la retención de urocromos. También en general refieren prurito, que es secundario a los depósitos subcutáneos de estas sales de calcio y a la hiperfosfatemia. Y por último, la uremia también puede dar lugar a una encefalopatía urémica, cuyas manifestaciones clínicas son variables, pero pueden incluir cambios del sensorio, es decir, del nivel y contenido de la conciencia. Puede aparecer pérdida de la memoria, falta de concentración, depresión, alucinaciones, irritabilidad, fatiga, insomnio, psicosis, hasta que la persona entra ya en un estado de confusión, de estupor, somnolencia y finalmente puede llegar a coma. Estos pacientes también pueden presentar signos físicos, entre los cuales se encuentra la asterixis, que es la que está representada en esta imagen, que también es llamada flapping, porque se parece al aleteo de un ave y se produce por relajaciones repetidas de los músculos ocupados en movimiento o en posturas voluntarias. Por ejemplo, se le pide a la persona que eleve los brazos y mantenga las manos en extensión de la muñeca, y a partir de esa postura vamos a notar este movimiento. Otros signos físicos pueden ser mioclonías, calambres, fasciculaciones, incluso convulsiones. Y obviamente puede llevar de forma rápida a la muerte del paciente. Finalmente, el diagnóstico de la insuficiencia renal se va a basar obviamente en antecedentes patológicos del paciente, si tiene enfermedades sistémicas o enfermedades renales que puedan culminar en una insuficiencia renal, por ejemplo, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, la clínica que presenta el paciente, que en realidad es tardía y estaría bueno poder detectarlo de forma temprana para poder empezar con la prevención o el tratamiento de las enfermedades que están culminando en esta insuficiencia renal, el laboratorio y la ecografía renal. Dentro de lo que es el laboratorio vamos a hacer un laboratorio en sangre y un laboratorio en orina. En sangre vamos a poder ver el aumento de la urea y de la creatinina. En un estadio final de la enfermedad también vamos a encontrar acidosis metabólica con un pH disminuido y una disminución del bicarbonato, una hiperpotasemia, hiponatremia dilucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los valores de sodio pueden encontrarse bajos, en realidad se debe a que hay un aumento del líquido circulante y un aumento del agua que lo está diluyendo ese sodio, y que en realidad el sodio no está disminuido. Solo disminuye su concentración por un aumento del solvente. También vamos a encontrar una hiperfosfatemia, hipocalcemia, disminución de los niveles de vitamina D3, aumento de los niveles de PTH, o sea, de paratormona, y anemia, que va a ser normocítica normocrómica cuando sea por una disminución de la eritropoyetina, con disminución del hematocrito y la hemoglobina, con índices hematimétricos y ferremia normales. Es decir, que el tamaño del glóbulo rojo es normal, por eso es normocítica, y el hierro contenido por esos glóbulos rojos también es normal, y por eso la ferremia es normal. O bien puede ser una anemia microcítica, es decir, con los glóbulos rojos chiquitos, hipocrómica, es decir, con una disminución de la ferremia. En cuyo caso entonces tenemos ferremia baja e índices hematimétricos también disminuidos. Y el análisis de orina va a variar, obviamente, según la causa subyacente. Podemos encontrar hematuria, proteinuria, ¿sí? Pero lo importante es medir siempre la proteinuria
y específicamente la albuminuria, porque dijimos que era uno de los factores pronósticos más importantes, porque justamente su aumento se correlaciona con una mayor progresión o un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y un aumento del riesgo cardiovascular del paciente. Algo que no está anotado acá es que en realidad, si bien el aumento de la urea y de la creatinina nos habla de una función renal disminuida, si nosotros queremos evaluar bien cuál es el grado de disminución de su función renal, tenemos que hacer un clearance de creatinina de ese paciente para evaluar bien cuál es su filtrado glomerular, ¿sí? Y finalmente la ecografía nos va a servir para diferenciar una insuficiencia renal aguda de una insuficiencia renal crónica, en parte porque nos va a mostrar que en la insuficiencia renal aguda en general existe un tamaño renal normal en la prerrenal hiperenquimatosa o aumentado en la posrenal, con una correcta diferenciación córtico-medular. En cambio, en la insuficiencia renal crónica tenemos un riñón que en general está disminuido de tamaño por la gran fibrosis, excepto en nefropatía diabética, como les decía, que teníamos justamente ese aumento del tamaño de los glomérulos y por ende también un aumento global del tamaño del riñón, también en la poliquistosis por la gran cantidad de quistes renales y en la amiloidosis. En general, después en el resto de las nefropatías crónicas tenemos un riñón disminuido de tamaño y también tenemos una mala diferenciación córtico-medular.